Muchas gracias por la invitación a hablar sobre nuestro libro, Cómo sobrevive la militancia partidaria del Frente Amplio de Uruguay. Para nosotros siempre es un gusto presentar este libro, que ya tiene algunos años. Siempre es un gusto presentarlo, hablar de él en los comités de base. Venimos con mucho gusto a todos los comités que nos invitan, porque el libro no hubiese sido posible sin la ayuda de los militantes de base. Ahora voy a hablar un poco de sus contenidos, pero el libro tiene, bueno, vamos a hablar de sus contenidos y como las implicancias que para nosotros tiene los hallazgos y la teoría del libro. Pero el libro tiene muchísimos datos, desde documentos que nos fueron proporcionados por militantes de base, hasta entrevistas que hicimos a muchos militantes de base, y también una encuesta que respondieron los militantes de base. Así que para nosotros no hubiese sido posible el libro sin la ayuda de ustedes y de personas como ustedes. ¿De qué trata el libro y por qué hicimos este libro? Este libro no es sobre, quizás algunos de ustedes ya leyeron o partes o han escuchado, este libro no es sobre por qué el Frente Amplio ganó los gobiernos que ganó desde 2005 y por qué perdió en 2019. Es un libro sobre la estructura de este partido, ¿no? Sobre una estructura muy particular, sobre la que ahora vamos a decir algunas cosas. En ese sentido, nosotros cuando pensamos en el libro, nos parecía importante hablar sobre la organización de este partido y no tanto sobre por qué el partido había llegado al gobierno, los logros que había tenido en el gobierno, aunque la estructura también habla de los logros y de los desafíos también. Para nosotros era importante hablar sobre la estructura y no tanto sobre por qué el partido había llegado al gobierno, por qué había perdido en 2019, porque ya existían trabajos sobre esto escritos por varios de nuestros colegas, pero no existía un libro sobre la organización de este partido, sobre la estructura de este partido, siendo que esta organización es muy peculiar, ¿sí? Y tiene para nosotros muchas ventajas, ¿no? Como estructura partidaria, y también presenta algunos desafíos. Entonces, nosotros que estudiamos política comparada, nosotros sí veíamos en la literatura comparada sobre partidos que existen en América Latina, que sí existían trabajos y libros sobre las estructuras de otros partidos con los que se suele comparar al Frente Amplio, como el PT de Brasil, por ejemplo, como el MAS de Bolivia, hasta, qué sé yo, el PJ de Argentina, ¿sí? Pero había un vacío, ¿no?, respecto a la organización de este partido, que para nosotros era interesante llenar, ¿sí? Entonces el libro cuenta y caracteriza una estructura que desde la ciencia política es inusual, ¿sí? ¿Inusual en qué sentido? ¿No? Es como, el Frente Amplio es como un bicho raro, ¿sí? Como es, por un lado, nosotros lo resumiríamos como una reliquia del pasado en su estructura, pero también la estructura que deberían tener los partidos, pero a la misma vez la estructura que deberían tener los partidos del siglo XXI para responder a las demandas, ¿no?, de la sociedad y de la economía. El libro entonces caracteriza al Frente Amplio como un partido orgánico de masas, ¿sí? ¿Qué es un partido orgánico de masas? Básicamente un partido orgánico de masas es un partido con militantes, ¿sí? Que además tiene otras características
características, ¿no? Militantes que participan continuamente en la vida del partido, que cumplen un rol en la vida del partido, es decir, y que participan, los militantes no participan en estos partidos solamente en épocas electorales, sino en épocas entre elecciones, ¿sí? Cumpliendo actividades que no voy a contar porque todos ustedes ya las saben, ¿no? Pero que van desde cosas muy pequeñas, ¿no? Hasta cuestiones más grandes en momentos electorales, como organizar actos, pero también en este partido los comités de base tienen un rol muy importante en la discusión de las decisiones del partido, ¿sí? Entonces, ¿por qué es un bicho raro este tipo de organización? El libro cuenta, ¿no? Y arranca contando, que en los partidos orgánicos de masas, en realidad, la literatura en ciencia política dice que fueron frecuentes en una época, ¿sí? Y esta época está ubicada como a mediados del siglo XX, ¿no? A partir de mediados del siglo XX, los partidos orgánicos de masas fueron estructuras frecuentes en Europa, pero también en América Latina. Coincidieron con la expansión de la ciudadanía del sufragio universal, ¿sí? Y eran estructuras, y eran frecuentes en los partidos de izquierda, ¿no? En los laborismos, en las socialdemocracias, pero también en partidos como en partidos progresistas o populistas, ¿no? Como hemos tenido en América Latina, ¿no? Los partidos con militantes eran estructuras que en ese momento cumplían un rol fundamental, ¿no? En un momento en donde los medios masivos de comunicación no existían, los militantes cumplían unas funciones dentro de los partidos que eran vitales para ganar elecciones, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, los militantes llevaban el mensaje de los líderes a los territorios, expandían el mensaje de los líderes, ¿no? Eran como la forma de transmisión del programa, ¿no? Y cumplían otras funciones, ¿no? Como por ejemplo hacer las finanzas de las campañas, ¿no? De hecho, la primera campaña del Frente Amplio, ¿no? Los militantes de base tuvieron un rol central. Ahora, estas estructuras en el tiempo decayeron en el mundo y se transformaron de partidos orgánicos de masas a partidos profesionales electorales. Otros partidos, ¿no? El PT, por ejemplo, es un partido que nace con esta estructura de partido orgánico de masas y se transforma en un partido con rasgos más profesionales electorales, es decir, pierde los militantes, ¿no? Pierde las estructuras militantes, ¿no? Pierde las estructuras militantes y se transforma en un partido de cuadros, ¿no? Muchos partidos que nacieron como partidos con estructuras militantes van perdiendo con el paso del tiempo esas estructuras. Dale. Y una cosa más, y después cuando llegan al gobierno se transforman en lo que algunos llaman de la literatura más europea partidos cartel, es decir, partidos que viven más y que se explican mucho más en su vinculación con el Estado y con el estar en el Estado que con su vinculación en la sociedad. Es decir, de alguna manera son partidos que se alejan de la sociedad y empiezan a vivir del Estado y de su vínculo con el Estado. Muchos partidos en América Latina han tenido esta trayectoria. Y los partidos europeos. Y los partidos europeos. Entonces empiezan a estar mucho más pendientes y de mantenerse en el Estado que de estar vinculados a las preferencias de la ciudadanía. Parte de la insatisfacción, o algunos asignan la insatisfacción con los sistemas de partidos europeos y algunos cambios que han tenido se relacionan también con esto. O sea, no solo con que se profesionalizan y entonces pierden esos militantes que son en parte el vínculo que tienen con la sociedad, sino que también su vinculación se orienta mucho más al Estado y empiezan a depender más del Estado que de la sociedad. Claro, entonces el libro
¿no? Dice, bueno, ¿por qué esto es así? ¿No? ¿Por qué el Frente Amplio no es así? La ciencia política da algunas razones respecto a por qué esto ha sido así en el mundo, ¿no? Hay varias razones sobre por qué los partidos de masas dejaron de ser de masas, ¿no? O perdieron sus estructuras militares, ¿no? Hay dos muy importantes que el libro trata, ¿no? Una es exógena y otra es interna. Es decir, presiones exógenas a las que todos los partidos están enfrentados. En particular, la aparición de los grandes medios de comunicación, ¿no? En el siglo XX y más adelante de las redes sociales, genera presiones a los partidos para perder sus estructuras militantes, ¿no? Porque, digamos, los grandes medios de comunicación y las redes sociales más adelante hacen que las estructuras y los militantes ya no sean tan necesarios para esa función sobre la que había mencionado antes, ¿no? Es decir, las funciones que cumplían los militantes haciendo campañas, ¿no? y transmitiendo los mensajes de los líderes en el contexto de grandes medios de comunicación que llegan, ¿no? a públicos muy amplios y de una forma muy veloz, digamos, limita, ¿no? Es una de las razones por las que los militantes ya no son tan necesarios para ganar elecciones para los partidos, ¿no? Y la segunda gran explicación que el libro recoge de la literatura sobre por qué los partidos de masas se transforman en partidos sin masas, ¿no? sin militantes, es una razón interna que afecta a todas las organizaciones y que en ciencia política se le llama la ley de hierro de la oligarquía, acuñada por un autor que se llama Michels, que escribió digamos, su obra, ¿no? Estaba centrada en explicar cómo las grandes organizaciones, en particular los partidos, ¿no? y los partidos de izquierda, en Europa, tenían tendencias internas que los hacían a los líderes querer separarse de la masa, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque toda organización, ustedes lo saben muy bien, ¿no? Todas las organizaciones complejas, ¿no? Todas las organizaciones grandes son complejas, ¿no? Y todas las organizaciones grandes tienen dinámicas, tienen que tomar decisiones, a veces llegó. Sí, pero no, sigue. Tienen que tomar decisiones a veces en tiempos que son acotados, ¿no? Y eso hace que, y además, esto hace que la cúpula, ¿no? tenga como presiones a querer separarse de las masas, porque además siempre hay, como decía Michels, camarillas, ¿no? dentro de las organizaciones que tienden a concentrar la información, ¿no? tienden a concentrar el saber y quieren concentrar esa información, ¿no? y sienten que las masas, los militantes, les molestan, ¿no? son un estorbo para la organización. Entonces, la ley de hierro de la oligarquía funciona para todas las organizaciones y es una tendencia general, ¿no? que como bastante aceptada en la ciencia política y en la sociología política, que básicamente lo que dice es que, bueno, las organizaciones tienden a oligarquizarse, ¿sí? Entonces, estos dos factores que acabo de nombrar, sumado a lo que dice Rafa, que es las presiones que tienen los partidos a veces cuando llegan a los cargos, ¿no? Afectan a todos los partidos, ¿no? y al Frente Amplio también, ¿sí? De hecho, el Frente Amplio nace y se desarrolla, ¿no? y se reproduce en un momento en el que están ocurriendo todas estas cosas. Sin embargo, este partido no pierde sus estructuras militantes, ¿no? sino que se reproduce como un partido orgánico de masas. Es decir, no se transforma de un partido orgánico de masas a un partido profesional electoral, ¿no? como lo ha hecho el PT, por ejemplo. Entonces el libro cuenta por qué eso es así,
¿sí? Y la razón por la que es así, y ahí te paso a vos, el libro trata sobre, tiene como dos grandes explicaciones sobre por qué esto es así, ¿no? Por qué este bichito se reproduce de esa forma, o cómo, ¿estás mirando los apuntes? No, ¿Está? ¿qué querías Eso es lo que- decir? No, voy a hablar de las causas históricas y las constantes. Ok, ¿Está? yo para saber No, cómo pero es estamos el... siguiendo el argumento del libro. Sí, no. Está, no, para que me entonces, ¿por qué esto es así? ¿No? Porque el libro, digamos, habla de dos grandes causas sobre por qué el Frente Amplio escapa a la historia, ¿no? De hecho, teníamos un paper que se llamaba ¿Por qué el Frente Amplio escapa a la historia?, que nunca nos publicaron. Pero la historia está en el libro, ¿no? ¿Por qué escapa a la historia? Y hay dos razones, ¿no? Razones que nosotros llamamos de causas históricas, es decir, cosas que ocurrieron en las etapas fundacionales del Frente Amplio y que sucedieron así, ¿no? Y que son irreproducibles, ¿no? Es decir, una coyuntura que es irreproducible y que tiene que ver con la importancia que cumplieron las bases en los momentos históricos, en los momentos fundacionales de este partido, y otra cosa que llamamos las causas constantes, ¿sí? Que tiene que ver con esta estructura particular que se consolidó, que se generó y se consolidó en los momentos fundacionales de este partido, que es esta estructura que no han tenido todos los partidos orgánicos de masas, ¿no? En los que las bases participan por igual, ¿no? En los ámbitos de decisiones, en todos los ámbitos de decisiones del partido, incluyendo los más importantes, ¿sí? Esa razón, ¿no? Que nosotros llamamos como llamamos el sentido de eficacia que tiene para los militantes, es decir, ¿por qué el libro, por qué milita la gente en el Frente Amplio? O sea, ¿por qué están ustedes hoy acá escuchándonos a nosotros? No sé, pero bueno, porque Nos viene equivocamos, Ana, no en ven- realidad porque viene No, nos Ana. equivocamos. Yo soy de Ella es locataria. No, bueno, Ana es acá. adherente de este comité. Pertenece a este comité. Con otro están. No, ¿por qué están ustedes acá, no? Y otros jueves como estos, ¿no? A veces con mucho frío y a veces con mucho calor, ¿no? ¿Por qué hay gente militando en estas estructuras de base todo el año? A veces no tantos, ¿no? A veces no son reuniones no tan numerosas y otras son reuniones más numerosas que estas, ¿no? Y en periodos electorales suelen ser muy numerosas, o en algunas coyunturas particulares suelen ser muy numerosas, pero siempre hay gente militando en locales como este a lo largo del territorio. ¿Por qué eso es así? Bueno, para nosotros una de las razones centrales por las que es así es porque es por estas características de la estructura, ¿no? Que separa la militancia de la carrera política, ¿no? Es decir, quienes militan en los comités de base no militan por un cargo, ¿no? Sino que militan porque su participación en las bases les da un sentido de que su voz vale, ¿no? ¿Cómo vale? Y bueno, vale porque estos son ámbitos de deliberación donde se discuten muchos temas, ¿no? Y donde se discute sobre posiciones de política pública que luego se trasladan a los ámbitos principales del partido, como ustedes saben, ¿no? Y eso termina en posiciones del partido, en programas, ¿no? Entonces, eso que nosotros llamamos el sentido de la eficacia, ¿no? Los militantes sienten que son eficaces, ¿no? No siempre la opinión de los militantes se traslada igual, ¿no? Porque ustedes ya saben que estos son ámbitos donde hay muchas discusiones, mucha deliberación, ¿no? Y a veces se relegan opiniones, pero de alguna manera quienes participan en las bases sienten que su voz es de alguna forma tenida en cuenta, ¿no? Y esa es una de las razones
que el libro argumenta y que lo muestra mediante diferentes datos, entre ellos con un experimento de encuesta, una encuesta de adherentes que hicimos del Frente Amplio, muestra que esa es una de las razones centrales por las que este partido, ¿no?, se reproduce con esta estructura, ¿no? Te dejo. ¿Sí? Y para por qué. También, el libro muestra, una de las cosas que muestra el libro, y nosotros hicimos en esta encuesta, describe cómo son las bases, ¿no? Cómo son los militantes de base. Y una de las cosas que muestra, que no ocurre en las fracciones necesariamente, no ocurre en los sectores necesariamente, es que las bases son paritarias, ¿no? En las bases hay muchas mujeres, por razones obvias, Bueno, seguramente pueden deducir. como decía Vero, el libro no está orientado a explicar el desempeño del Frente Amplio como partido, pero de alguna manera el desempeño del Frente Amplio como partido está también explicado por esta estructura que es la que nos interesa a nosotros tratar de entender, explicar por qué nació y explicar por qué se reproduce, como acaba de decir Vero. Ustedes piensen algunas cosas, ¿no? Yo, sin temor a equivocarme, puedo decir que el Frente Amplio es el partido de izquierda en la actualidad más importante de América Latina. No hay otro país o no hay otro caso de partido de izquierda con la bancada parlamentaria que hoy tiene el Frente Amplio. Pero eso no es tan digamos, distintivo, porque hay partidos que pueden eventualmente ser exitosos. Lo que es distintivo del Frente Amplio es que es un partido que hace 25 años, más de 25 años, es el principal partido del país, con un apoyo electoral que rondó del 40 al 50%, y se han mantenido ahí de manera estable. Eso no es fácil de encontrar en el mundo, y mucho menos fácil de encontrar en América Latina. Y es menos fácil de encontrar también en partidos que atraviesan, ¿no? Que llegan al gobierno, que se mantienen en el gobierno por varios años, que salen del gobierno y que tienen la capacidad de volver al gobierno, manteniendo un programa que no es un programa de absoluta moderación, ¿no? O sea, el pasar por el gobierno, entre otras cosas, modera a los partidos. Bueno, el Frente Amplio no tuvo ese proceso, o por lo menos no tuvo el proceso de la misma magnitud que ocurrió en otros países, que también es la explicación precisamente del declive de esos partidos, o por lo menos las explicaciones que algunos dan del declive de esos partidos. Entonces, esto que decía Verónica es como un telón de fondo bien importante para entender la importancia del caso, ¿no? O por lo menos la importancia del caso para nosotros. Más allá de que no sea un caso relevante para el mundo, porque estamos en un país chiquito y eso hace que en sí el caso no sea relevante para otra gente, pero en cualquier caso sí la experiencia y las características de la experiencia pasan a ser muy relevantes. Lo otro es que estamos en un tiempo no solo donde los partidos tienen problemas para desempeñarse como tales, tanto en la oposición como en el gobierno, sino en un tiempo donde los partidos están en declive, ¿no? Y que tenemos algunos colegas que dicen que los partidos prácticamente ya no existen y que no tiene ningún tipo de sentido para explicar la política ver a los partidos. O sea, son otros los actores sociales y económicos que determinan sociales y económicos de la más diversa naturaleza, desde las iglesias hasta actores empresariales, hasta actores clandestinos, movimientos sociales, actores ilegales, que explican mucho más lo que sucede en la política que lo que pasa con los partidos. Yo creo que no es tan así, pero algo así es. Entonces, en ese sentido, la experiencia del Frente Amplio también hace a una diferencia bien importante con respecto a lo que suele ocurrir en el panorama general. Ahí capaz que Uruguay en general hace una diferencia, ¿no? Y nosotros solemos, como académicos, hay
una investigadora norteamericana que precisamente trabaja sobre militancia, activismo social, que dice que los académicos solemos orientarnos a estudiar mucho más la necesidad de lo probable, citando a Maimónides, dice, solemos ocuparnos mucho más de la necesidad de lo probable que de la plausibilidad de lo posible, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Frente Amplio es precisamente una experiencia que nos muestra la plausibilidad de lo posible, ¿no? Es decir, aquellas cosas que quisiéramos que pasen, que podrían llegar a pasar y que en realidad pasan. Entonces es una buena oportunidad, como decía Vero, de algo que puede para algunos parecer anacrónico, pero que en realidad se muestra como muy capaz de sostener una experiencia que es precisamente la plausibilidad de un resultado que no es probable, pero es posible. ¿Y en qué va eso? Me parece que Vero ya habló de esas causas y por qué es tan raro. Primero porque no es una decisión deliberada de alguien, ¿no? Hay muchas decisiones de muchas personas, pero hay un contexto y una coyuntura que permitió que este partido tuviera unas características organizativas que están ahí atrás, ¿no? Que no tienen muchos otros en el mundo. Por lo general los partidos tienen estructuras más tradicionales, a su vez esas estructuras están vinculadas a la selección de candidatos y entonces eso hace que esas estructuras, los líderes en esas estructuras tengan poder sobre los procesos de selección y por lo tanto tengan poder sobre los premios y los castigos para aquellos que militan en los partidos. En ese sentido, la discusión entre líderes y militantes está, digamos, los líderes tienen como la sartén por el mango, ¿no? ¿Por qué? Porque controlan la eventual carrera política de aquellos que militan en el partido y que eventualmente quieren acceder a lugares de liderazgo. Eso es una de las explicaciones de este proceso, no solo de oligarquización que es producido por la complejización del partido, sino también por esas características que tiene de concentración de poder a partir del dominio de esa lógica de la selección de candidatos y de cuadros para ocupar el gobierno. Entonces, esa estructura que se generó en ese momento, que se generó, entre otras cosas, porque era imposible que no se generara, dadas las características que había tenido el surgimiento del partido, cómo ese partido o esa organización territorial se desplegó en el territorio mucho más rápido y con mucha más potencia que la suma de los sectores que formaron el Frente Amplio, que reclamaron para sí de manera sistemática en los primeros años, en el 71, en el 72 y luego desde el 84 en adelante, un lugar de decisión dentro de las estructuras del Frente Amplio. Y me parece que un punto clave es que esos lugares de decisión no son simplemente que representantes de la estructura de base participen en instancias de decisión, sino que hay todo un armado institucional que hace que esa participación en espacios de decisión sea una participación efectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Hace bastante tiempo, conversando con un dirigente del Frente Amplio, me decía, yo no tengo ningún problema con la representación de base, me parece que está bien. Yo no tengo problema con el grupo de los 41, porque funcionan como un sector. Claro, yo le digo, claro, vos tenés problema con lo que le da sentido a eso, ¿no? Porque la política es precisamente coordinación. Imagínense que los representantes de base no coordinaran, ¿no? Incluso aunque fueran delegados, no coordinaran y fueran solitos así al plenario nacional o al plenario departamental. ¿Qué pasaría? Y bueno, lo vivirían pasando a cobre, ¿no? O serían cooptados por los diferentes sectores, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esto tenga sentido? No solo que hay una estructura, sino que hay una serie de reglas que se cumplen, que algunas son informales, que permiten que existan espacios de coordinación donde en verdad ese poder que tienen las bases se pueda efectivamente ejercer de manera política.
¿no? Y eso es una diferencia central con cualquier otro partido en el mundo. Es una fuente de poder alternativa a la del liderazgo partidario que precisamente mantiene a raya al liderazgo partidario. Y eso es lo importante. O sea, eso es lo central. Pero no solo lo mantiene a raya en relación a las preferencias de ustedes, sino que ustedes son el contacto con la sociedad, y en ese sentido lo mantiene a raya en relación a las preferencias de la sociedad, y en particular de la sociedad que es más importante en términos políticos que la sociedad organizada, ¿no? Porque hay otro mito también que es, no, los comités de base están encerrados hacia adentro, y en verdad eso es mentira, digamos. Si uno empieza a ver cómo funcionan buena parte de las organizaciones que deben existir en este barrio, me imagino que muchos de ustedes son parte de esas organizaciones. Y son parte de otras organizaciones que ni siquiera están en escala en este barrio, sino que están más a nivel de Montevideo, ¿no? Y ustedes son los que transfieren lo que ocurre ahí acá adentro, formalmente o informalmente. Y sus posiciones y preferencias no están solo formadas por la discusión acá, sino por la discusión en esas organizaciones y con sus vecinos, ¿no? Y eso es lo que llega a ponerse en la mesa política o a ponerse en el plenario nacional, cuando a veces los sectores tienen preferencias diferentes sobre cosas, sobre cómo posicionarse o qué llevar adelante, que los delegados de base, ¿no? Entonces, ese me parece que es la gracia de esto. Y es la gracia que, entre otras cosas, no solo le da la posibilidad al Frente Amplio de ser como es y de haberse mantenido como se ha mantenido, sino también le da a ustedes, ¿no?, la lógica de la reproducción, ¿no? ¿Qué es eso? No es que, digamos, nuestro libro es cómo sobrevive la militancia partidaria, no es cómo florece la militancia partidaria, eso es lo primero que quería decir, ¿tá? Pero precisamente sobrevive porque la estructura de base, digamos, tiene esa lógica de reproducción. ¿Y cuál es esa lógica de reproducción? Me parece que esto es bien importante porque nosotros solemos tener la idea de poner las dificultades del Frente Amplio para reclutar militantes en los comités de base, ¿no? Y en realidad, el problema de que la gente no se acerque a los comités de base no es un problema de los militantes de base, es un problema de los líderes partidarios, ¿no? O sea, ustedes no tienen que movilizar gente a la puerta de los comités de base. Los líderes partidarios tienen que movilizar gente a la puerta de los comités de base. Lo que ustedes tienen que hacer es, una vez que atraviesan esa puerta, lo que se llama es transformarlos en militantes. No parece ser el caso que mucha de la gente que esté llegando se vaya, ¿no? Porque los comités de base fracasan en transformarlo. Lo que sí me da la sensación que ocurre es que no hay capacidad de parte del liderazgo para indicar y movilizar a las personas hacia los espacios de participación, ¿no? Por lo general solemos poner aparte los problemas en otro lado, ¿no? Y nunca en nosotros mismos. Entonces, el problema en la sociedad, el problema no son los cambios en la sociedad, el problema son la forma que tienen los comités de base, que nos morimos de frío, que está lleno de personas viejas, o sea, y cantidad de cosas que desgraciadamente buena parte de los dirigentes del Frente Amplio reproducen, ¿no? Que en realidad es como precisamente lo contrario de lo que hay que hacer. Venía el comité de base que está bárbaro, ¿no? Pensando también que hay otras alternativas a estos espacios de participación, cuando en realidad no las hay, ¿tá? Porque esto es otra cosa bien importante también que me parece que es relevante. Pensar en otro tipo de alternativas que sean equivalentes a estas y más fáciles para las personas no existen, ¿tá? Y vamos a ponerlo claro, en la propia experiencia del Frente Amplio. El Frente Amplio hizo
¿no? Esta idea de todo el mundo quiere militar y que el problema son los comités de base y que si tuvieran espacios, no sé, de internet para, ¿no? Y de poder intercambiar en foros y bla, 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 bla. En el Frente Amplio, algunos capaz que se acuerdan, existió una cosa que se llamó Faro. ¿Se acuerdan? Faro era una iniciativa de generar foros virtuales para la participación. ¿Cuánta gente participó en Faro? Se llenó Faro de gente. ¿Cuánto vivió Faro? ¿Qué discusiones se produjeron en Faro? Eso me parece que, digamos, que hay que tenerlo en cuenta. O sea, no hay una alternativa fácil a esto, ¿no? En primer lugar. Y lo segundo es que no son equivalentes tampoco en términos de las lógicas de deliberación. Y acá hay una forma también bien importante de entender la democracia de los partidos. La democracia de los partidos no funciona de la misma manera que las lógicas de la democracia en los países, ¿no? O por lo menos de las democracias liberales en los países, ¿no? Esta idea de que los partidos son más democráticos si hay más expresión de preferencias de los adherentes o incluso de los votantes del partido, eso es algo que no tiene sentido, ¿ah? Porque ¿quiénes ganan cuando la participación es muy grande? No la participación en comités de base, sino en procesos como por ejemplo las elecciones internas de los partidos, de las elecciones internas de selección de candidatos. ¿Quién tiene poder ahí? Ahí tiene poder el que tiene plata y el que es reconocido, ¿ah? Entonces, si esos fueran los procesos de forma de recuperar las preferencias de lo que quieren las personas, lo único que tendríamos son partidos no más democráticos, sino menos democráticos, porque el poder estaría mucho más concentrado en los líderes partidarios, ¿no? Si hacemos consultas abiertas a que todo el mundo exprese su preferencia, eso lo que hace es darle más poder al liderazgo, porque el liderazgo es el que formula las preguntas, el liderazgo es el que toma la forma en que recepciona eso y lo expresa de una manera en las discusiones políticas internas, ¿no? Y eso lo que hace es reducir el poder de aquellos que tienen la capacidad de, en espacio de deliberación y de decisión, contraponer con las preferencias del liderazgo partidario. Yo no quiero demonizar al liderazgo partidario, sino lo que estoy diciendo es que lo virtuoso es precisamente liderazgos partidarios que sean buenos, pero también liderazgos partidarios que estén acotados por las preferencias de sus militantes. La democracia partidaria es cuando el liderazgo tiene las manos restringidas por otros que también tienen poder, y un poder de una fuente alternativa a la fuente del liderazgo. Si no, precisamente se lo oligarquiza. El proceso de oligarquización del PT en Brasil es un proceso paralelo a la expansión de su membresía y a la incorporación en el PT de una cantidad de mecanismos para consulta de esa membresía, ¿no? Entonces, eso mismo que es como, mirá, más gente participa, hay consultas a los adherentes del PT, bueno, en realidad ese proceso es perfectamente es coincidente y de alguna manera la explicación de la concentración de poder en el liderazgo del partido. ¿No? Porque de vuelta, esa es la democracia partidaria. La democracia partidaria es la democracia donde se generan diferentes centros de poder que hacen que el poder no esté concentrado. Y eso es muy importante para, y capaz que ahí volvés vos, para que la conexión y la explicación de las políticas que lleva y las posiciones que lleva adelante el partido no estén solo dominadas por la conexión electoral que tiene el partido con los ciudadanos. Porque la conexión electoral es una conexión que es lábil,
per se. ¿Por qué? Porque si las preferencias cambian un poco, ¿no? Yo voy a estar tentado a hacer adaptaciones estratégicas, que no están mal, pero cuando esas adaptaciones estratégicas son muy bruscas o muy sustantivas, aquellos que son la base del partido, aquellos que son los votantes más fieles del partido, pierden la adhesión al partido, la van perdiendo progresivamente, porque el partido deja de significar aquello que es importante para ellos, ¿no? Si el partido cada vez se aleja más, bueno, yo cada vez voy a tener una adhesión menos firme, ¿no? Y es importante que los partidos no solo representen a los intereses mayoritarios, sino que muchas veces representen también intereses minoritarios que son parte de su, nosotros llamamos constituency principal, de su electorado de apoyo principal, ¿no? Y eso de vuelta ocurre en el Frente Amplio por esta característica virtuosa que es la participación de ustedes a partir de esas reglas que están puestas acá atrás en el pizarrón de acá atrás, ¿tá? Que es la que permite que esa participación y esa transferencia de preferencias no sea simplemente que van y dicen esto es importante, ¿no? Pues para transferencia de preferencias hacemos escucha social, ¿no? Vemos que es lo que la gente está discutiendo en Twitter, ¿no? Pero eso no tiene poder por detrás. Lo único que tiene es el poder de la influencia que le termina generando a partir del miedo de perder votos a los dirigentes lo que la gente está diciendo. Lo que en verdad tiene poder es la transferencia de preferencias a partir del trabajo que hacen ustedes organizados de esa manera. Porque ahí el liderazgo ya no decide lo que él quiere en función de lo que le parece, sino que tiene que decidir en función de tratar de convencerlos a ustedes y llegar a un acuerdo con ustedes. Y esa es la explicación virtuosa de por qué esto funciona de la manera que funciona. Y entre otras cosas, y ahora la dejo a ver sobre esto, de por qué el Frente Amplio sigue manteniendo, a pesar de que hay momentos en donde es más cercano, más lejano, una vinculación estrecha con las organizaciones sociales y con la sociedad, pero sobre todo con las organizaciones sociales. Claro, porque el libro, la última parte, la versión en español del libro tiene un artículo que no está en el libro en inglés, en el libro original, que en realidad pensamos después de que salió el libro. Tiene un artículo sobre cómo, digamos, este partido realiza, cómo la estructura de este partido es importante en las actividades, en la representación política que el partido hace, ¿no? Es decir, en las políticas públicas que ha hecho el partido cuando ha estado en el gobierno, ¿no? Porque como decía Rafa, todos los partidos que buscan ganar elecciones, ¿no? Ganar elecciones es importante para un partido porque cuando se está en el gobierno es cuando se pueden hacer las cosas, cuando se está en la oposición no se puede hacer casi nada, como ha quedado, ¿no? Patente en estos años. Se puede hacer muy poca cosa, ¿no? Pero todos los partidos que intentan, que buscan ganar elecciones están sometidos a la presión de moderarse, ¿no? Y en América Latina, además, esta presión es mayor y es mayor para los partidos de izquierda, digamos, en América Latina las circunstancias de las economías dependientes imponen muchas restricciones a los gobiernos, imponen muchas restricciones para redistribuir, ¿no? Porque muchas veces los gobiernos dependen, ¿no? de las inversiones extranjeras, de los precios internacionales de las materias primas que vendemos, ¿no? Entonces cuando hay boom de los precios de las materias primas, entonces la literatura en ciencia política muestra cómo los gobiernos de izquierda son más expansivos, ¿no? El Frente Amplio fue en sus gobiernos como beneficiado también por esto. Ahora, no la agenda que los gobiernos del Frente Amplio tuvo durante los 15 años anteriores, del
2005 al 2020, no es solo reflejo de la agenda de izquierda, porque el Frente Amplio tuvo, comparados con otros países, con otros partidos de América Latina, tuvo una agenda como un paquete de izquierda, bastante de izquierda, ¿no? Algunos les puede parecer o nos podrá parecer, podría haber hecho más, sí es cierto que podría haber hecho más, ¿no? Pero en realidad el paquete entero de política laboral, política social y política de la otra, ¿no? De la agenda de nuevos derechos, todo ese paquete, ¿no? La política de la agenda de género, de la agenda de la diversidad sexual, todo ese paquete no lo tuvo ningún gobierno de izquierda, solo el Frente Amplio, ¿no? Entonces la pregunta es por qué, ¿no? En realidad el libro contesta, lo que el libro contesta, ¿no? La respuesta del libro no es porque los dirigentes son mejores, los dirigentes de izquierda uruguayos son mejores a los otros dirigentes de las izquierdas de los otros países, no es por eso, ¿no? En realidad es como por una relación virtuosa y por una conexión, a veces virtuosa, a veces no tan virtuosa, ¿no? Entre este partido y las organizaciones sociales, los movimientos sociales, los sindicatos, que ancla el partido con la sociedad. Y parte de esa conexión y de esos vínculos lo hacen los militantes de base. De hecho, el libro muestra cómo, en nuestra encuesta, ¿no? Cómo una cantidad, una proporción importante de los militantes de base tienen doble membresía con organizaciones sociales de muy diverso tipo, ¿no? Entonces son como una esponja, digamos, ¿no? De absorción de demandas y de traslación de eso al partido. Y quería terminar con dos cosas, porque ya hablamos mucho y estaban ahí. Que es el libro, con algunos mitos importantes que el libro para mí derriba con datos, porque lo que hace ese libro en realidad es juntar muchos datos, y con una cosa sobre los desafíos que tiene esta estructura, que igual, aunque para nosotros es una estructura que todos los partidos deberían tener, igualmente presenta desafíos. Hay algunos mitos que el libro derriba. No sé, Rafa, yo voy a nombrar tres, no sé si vos te acordás otro. Primero, que hay un sector un mito uno que derriba, que hay un sector que domina las bases. Eso no es cierto. Bueno, para ustedes capaz que no lo ven para ustedes quizás no sea una novedad esto, pero en general se suele decir que hay un sector que domina las bases, nuestros colegas no lo dicen. O para ponerlo de otra manera, que la discusión política, ustedes son espectadores, que la discusión política es simplemente entre sectores. Claro. ¿No? Y que esto acá se reproduce la disputa entre sectores. Eso no es así. El libro tiene dos grandes tipos de datos, ¿no? Primero, con la encuesta muestra que la minoría mayor dentro de los militantes son los frenteamplistas independientes, y lo segundo, el libro muestra muchas situaciones en las que las decisiones y otra cantidad de evidencia en lo que muestran que las decisiones de las bases no son un reflejo de las posiciones de los sectores para nada. Que no quiere decir que no estén influidos. Que Claro. no estén influidos y que las discusiones acá no estén influidas por las posiciones sectoriales. Pero lo que queda claro cuando uno hace entrevistas y cuando uno ve ciertas dinámicas es que las posiciones sectoriales también de alguna manera son mediatizadas por la discusión de la estructura de base, ¿no? Y muchos de ustedes sabrán muchos de ustedes tienen filiación sectorial, ¿no? Y muchas veces en la discusión en el comité de base o en la discusión en la coordinadora o si eventualmente alguno fue delegado al plenario nacional, en la discusión del grupo del 41, en las discusiones de la mesa política o en la discusión del plenario nacional o del plenario departamental, deben haber sentido una tensión, ¿no? Entre lo que piensa su sector o lo que quiere su sector y lo que se discutió en la estructura de base. Y también deben haber tenido una tensión incluso más importante que esa. ¿Qué es la tensión entre lo que el sector define o lo que el sector discute
y lo que ustedes terminan pensando después de discutir la estructura de base. O sea, esa tensión existe. Y lo más importante de todo eso es que esa tensión existe, y cuando se trata de trasladar esa tensión a acción, ustedes tienen una estructura que controla que los compañeros que son delegados no puedan actuar en función de sus intereses sectoriales, sino que tengan que actuar en función de la discusión de los comités de base, de la estructura de base. Y hay experiencias de compañeros que no hicieron eso y no terminaron bien, digamos, no terminaron bien en términos de su posibilidad de continuidad de participación política, no otra terminaron en la cuneta. Pero me parece que esa cuestión de, digamos, cuando uno lo ve de lejos, seguramente uno piensa, bueno, esto es una disputa entre sectores, y los sectores son los que, la misma discusión que se da entre los sectores se da en la estructura de base, y se reproduce, y unos son de uno, otros son de otro, y eso es lo que domina, y listo. Bueno, eso es cuando se ve de lejos. Cuando uno ve de cerca, obtiene versiones mucho más texturadas de eso, que es lo que el libro intenta dar. Y después, sí, ¿no? Y otro mito que para mí el libro derriba es que está, digamos, me parece que es bastante, está descrito en el capítulo 6, bueno, ya no sé, en uno de los últimos capítulos, es que las bases trancan, ¿no? El papel de las bases es siempre como ser el actor de veto, ¿no? De trancar cosas. Eso no es cierto. Nosotros sistematizamos las actas de la mesa política y del plenario nacional del 2000 en adelante, con un asistente que nos ayudó, con varios asistentes que nos ayudaron, y las actas hablan, ¿no? Por sí solas, y muestran que en realidad sí es cierto, ¿no? Las bases muchas veces restringen, ¿no? Constriñen a los liderazgos de no hacer algunas cosas, ¿no? En particular, de algunas decisiones que hubiesen llevado al partido en cosas importantes más hacia el centro, pero la sistematización de las actas también muestra que las bases son propositivas, ¿no? Es decir, tienen muchas iniciativas que muchas veces son tomadas por la estructura, ¿no? Y bueno, por supuesto, el libro también muestra que la mayoría de las veces hay coincidencia, ¿no? Entre las bases y los sectores y el liderazgo, ¿no? Y los únicos actores dentro de los procesos de decisión política del Frente Amplio, cuyo principal objetivo es la unidad del partido, hay algunos sectores que lo pueden tener como decisión política, pero lo que los tienen como principal razón de ser es la estructura de base. La estructura de base, por definición, tiene una agenda que es colectiva para el Frente Amplio, ¿no? O sea, entonces, esto que decía Verónica, son una tranca. Bueno, capaz que son una tranca cuando entienden que hay cosas que no les sirven al Frente Amplio desde la perspectiva que hacen. Pero al mismo tiempo, cuando ven que las cosas se complican mucho, los delegados de base son precisamente los que intentan muchas veces generar una concertación y abrir espacios de intermediación en las disputas sectoriales. De vuelta, ¿por qué? Porque a los únicos que les interesa que el Frente Amplio, ¿no? Como tienen como definición principal por su razón de ser, que el Frente Amplio siga como Frente Amplio, ¿no? Y que sean valorados esos espacios de discusión y ahí surjan las decisiones, es la estructura de base. Porque la estructura de base no tiene otro lugar donde ir a hacer negociaciones, ¿no? Esa es la única que queda. Y el último mito, y como que lo uno con un desafío, es la cosa de la participación de los jóvenes, ¿no? Que en las bases no hay jóvenes, o hay pocos jóvenes, ¿no? O mayoritariamente hay viejos. A ver, ¿no?
primero que el libro muestra con la encuesta que en realidad, o sea, eso en parte es cierto, ¿no? Es decir, quienes participan en la estructura, digamos, en la estructura de base no se caracterizan por su juventud, ¿no? Pero nuestra encuesta muestra que sí hay una captación de jóvenes por los comités de base, es decir, no es que no captan jóvenes de ninguna forma, sí lo hacen, ¿no? Pero este punto además debe leerse como relativo, ¿no? Porque siempre hay una crítica respecto a que los jóvenes no participan en los comités de base. En realidad los jóvenes no participan en las estructuras de los partidos, ¿no? Entonces, y esto puede ser por dos razones. Una, por ciclo de vida, ¿no? Es decir, la gente participa en las estructuras de los partidos que demandan mucho tiempo, en realidad cuando tiene tiempo para hacerlo. Y cuando tiene tiempo para hacerlo, capaz que no es en la etapa de juventud, ¿no? O de vejentud pegada a la juventud, porque hay otras tareas que hacer, ¿no? Como estudiar, no sé, criar niñas y niños, trabajar muchas horas, ¿no? Entonces hay una cosa de ciclo de vida en la participación de las personas en las estructuras que demandan tiempo. En los partidos uruguayos, en realidad, los jóvenes no participan en todos los partidos, ¿no? No solo en las bases. Digamos, no es un problema exclusivo de las bases del Frente Amplio. Básicamente, no es que los sectores estén cayendo Exacto, de jóvenes. ¿no? Claro, y las bases estén cayéndose de viejos, no, en realidad eso no es así, ¿no? Y esto como que yo lo uno con, en realidad, un desafío que deja el libro planteado y no discute más sobre esto, que en todo caso el desafío mayor de esta estructura, de una estructura de militantes de un partido de izquierda como es el Frente Amplio, no sé si es tanto la participación de los jóvenes, sino cómo captar otros sectores que esta estructura no necesariamente capta y que no participan con la vitalidad que tienen las bases, que son los sectores de trabajadores informales, ¿no? En realidad la estructura del Frente Amplio tiene un problema, como la tienen en general los partidos, ¿no? Pero tiene un problema para vincularse con los trabajadores informales, ¿no? Y eso se observa en la distribución de la estructura en el territorio y en algunos barrios, ¿no? Y se observa en quienes participan aquí, ¿no? Entonces, digamos, me parece que ese sí es un desafío, ¿no? No obstante, bueno, también en otro trabajo que estamos haciendo con otras colegas, la pandemia ha representado una oportunidad, o sea, una desgracia, pero una oportunidad para que la estructura de base se conectara con las ollas populares, ¿no? Que básicamente reúnen a los trabajadores informales, y como que revisitar el vínculo entre la izquierda y estos sectores, y eso es gracias a la estructura de base, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la participación de los sectores de trabajadores informales en la estructura de base no es la misma, ¿no? Que con los trabajadores, que tiene este partido con los trabajadores formales.